Decía Jim Rohn, excelente orador y empresario: toma ventaja de cada oportunidad para practicar tus habilidades comunicativas, para que cuando surjan ocasiones importantes tengas el don, el estilo, la nitidez, la claridad y las emociones de afectar a otra gente. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Bienvenidos a este segundo especial de nuestra cuarta temporada, donde iremos recordando, cómo no, a nuestros amigos que han pasado en estos últimos programas de nuestro Café de Levante. Empezaremos nuestra segunda parte de esta cuarta temporada con nuestro amigo Luis Pareja Fernández, licenciado en Historia del Arte. Le seguirá en este primer bloque Manolo Parodi, historiador e investigador sanluqueño. Y también cerraremos esta primera parte con Antonio Flores Pedregosa, enólogo de las bodegas de González Vías de Jerez de la Frontera. Imagino, me gustaría que me dices esa pincelada de por qué te acercas a estas ramas educativas, a estas ciencias, y por qué ese desarrollo tuyo educacional y, por supuesto, profesional. A ver, historia del arte. A mí siempre me gustó la pintura, me gustó la escultura. Yo siempre hubiera querido estudiar Bellas Artes. No pude entrar en su momento y entré en Historia del Arte, y con la mentalidad de cambiar al año siguiente, convalidando la asignatura. Pero la verdad es que me gustó tanto la historia del arte que decidí hacer la carrera completa. Porque además, una vez que iba haciendo la carrera, me iba dando cuenta que los mejores artistas, o sea, los grandes artistas, habían sido en su momento los mejores historiadores del arte. ¿Por qué? Porque los grandes maestros estudiaban a los grandes maestros que le precedieron y eran capaces de llegar a ese nivel y dar un paso hacia adelante en ese desarrollo natural que es la historia del arte. Entonces, a mí aquello me fue fascinando, me fue gustando muchísimo. En cuanto a hacer el doctorado, pues eso se lo debo sobre todo a Manuel Romero Tallafigo. Trabajando como trabajaba en el archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia, una vez que se canceló el proyecto en el que yo estaba trabajando, por falta de fondos, decidí hacer el máster de archivo y biblioteca que ofrecía la Universidad de Sevilla. Y allí uno de los mejores profesores que yo he tenido nunca, como fue Manolo Romero Tallafigo, fue quien me dirigió el trabajo de fin de máster, y fue el que me estuvo animando para que yo hiciera los estudios de doctorado. Y bueno, con él me enseñó a ver el documento, a ver qué decía el documento y qué nos decía, a pensar como un investigador, a ir más allá dentro. Para ti, Luis, a título personal y alguien tan cercano a la casa, en este caso, de Medina Sidonia, ¿cuál ha sido la figura más representativa de esa estirpe señorial? Por un lado, Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno, por una sencilla razón. Él era un mercenario que pertenecía a la nobleza, era hijo bastardo de uno de los nobles del reino, que salió para hacer fortuna al norte de África. ¿Qué ocurre? Que él consiguió tener o que le concedieran el privilegio de monteagudo en 1282, y de alguna manera se ve en la documentación como los primeros señores de Sanlúcar van intentando de alguna manera conseguir controlar todo lo que es la costa
de la Baja Andalucía. ¿Por qué para mí es una de las figuras fascinantes? Porque de la nada, o aparentemente de la nada, consigue repoblar toda la zona, consigue defenderla y consigue desviar el tráfico comercial hasta Sanlúcar. Lógicamente eso lo hace con exenciones fiscales, que de ahí que ya en 1327, como dije antes, los almojarifes sevillanos se fijaran en Sanlúcar y vieran que había un agujero dentro de la bolsa recaudatoria que ellos tenían. Claro. Entonces, eso por el otro, sin ninguna duda, para mí es la figura de doña Isabel Álvarez de Toledo. ¿Por qué? Luis, un proyecto tuyo también muy interesante, he leído algunas cosillas, se basa en el estudio de la fiscalidad señorial durante la Edad Media y la Edad Moderna, ¿vale? Y entendemos como una fiscalidad como el conjunto de leyes, reglamentos y procedimientos de la hacienda pública sobre las tasas y contribuciones que rigen a un Estado. ¿Tú crees que esta denominación tan vigente, tan del siglo XXI, también se puede extrapolar a la época, a ese paso de la Edad Media a la edad más contemporánea? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Allí en el archivo hay un cuaderno de alcábala que viene a ser un cuaderno de ordenanzas, por los cuales se rige el cobro de las alcábalas, que es un tipo de impuesto recaudatorio, y todo eso se regía siempre por unas ordenanzas, por unas leyes que venían de la corona. ¿Qué ocurre en el caso de Sanlúcar? En el caso de Sanlúcar y en otros señoríos o en otros ducados, pero en el caso concreto de Sanlúcar, ¿qué es lo que ocurre? Que los señores de Sanlúcar, al tener la jurisdicción de su señorío, pues ellos tienen sus propias ordenanzas, unas propias ordenanzas que se pueden rastrear hasta el mismo siglo XIV. Entonces, a partir de ahí, cuando yo estoy estudiando esa documentación, yo veo cómo se aplican esas leyes que ponen en funcionamiento o que ponen en marcha los duques de Medina Sidonia, y cómo conviven de alguna manera o cómo se interrelacionan con las leyes de la corona. Quizás un pequeño resumen, ¿no?, de esa historia de Sanlúcar desde que se le da el señorío de Sanlúcar, ¿no?, que fue en 1297, hasta bien entrado ya el siglo, comienzos del siglo XVI. Y en ese momento, evidentemente, tenemos que tocar un punto muy interesante, como es ese quinto centenario, esa primera circunnavegación, esa Sanlúcar como ya funcionando como pospuerto de Sevilla, con un comercio, con una entrada y salida de mercancías muy interesante. Acabas de exponernos parte de ese material que podíamos encontrar en el puerto de Bonanza, con cualquier nacionalidad ya establecido en nuestra ciudad, ¿no?, dispuesto para la carga de su mercancía o para la descarga de la misma. Y ya derivando un poco el tema al quinto centenario, tú particularmente, ¿cómo ves el proyecto del quinto centenario y a dónde deberíamos de llevar nuestra ciudad para que ese proyecto tenga una salida y un punto de partida bien terminado, por supuesto? Yo pienso que es una oportunidad magnífica para que los sanluqueños en particular y el conjunto de la sociedad en general conozcamos nuestra historia. Estamos acostumbrados a través del cine, de la televisión, a ver las gestas de otros países, ¿no?, como bien pueden ser los ingleses fundamentalmente, pero no se suele valorar lo nuestro, no se suele hacer. Entonces yo creo que es una magnífica oportunidad para conocer nuestra historia en profundidad y conocerla no solamente con el trabajo de los historiadores de aquí, que como he dicho antes, pues el trabajo que hace Mari Carmen Duarte, que la veo
yo creo que ese trabajo tiene que aprovecharse para darlo a conocer no solamente a los que estamos aquí ahora, a nuestra generación, sino a los que vienen por detrás, a esos niños que están ahora mismo en los colegios. Siguiendo también un poco al hilo del quinto centenario, y lo último y más candente quizás que estamos teniendo en nuestra agenda cultural está siendo los encuentros con el quinto centenario, desde la Asociación de Amigos del Libro y la Biblioteca de Luis de Guila, el Ayuntamiento de Sanlúcar. Cuéntanos un poco, porque sí es verdad que ya se dieron unas pinceladas en el Castillo de Santiago, un sitio emblemático, y que ahora parece que bueno, se encuadra ya cada historiador, cada investigador y cada materia ya con su tiempo adecuado, ¿verdad? Claro, la cuestión es que el Congreso Internacional de la Vuelta al Mundo, que se celebró en septiembre, reservó un espacio para comunicaciones, ¿no? Eran intervenciones de 10 minutos, 10-15 minutos, claro, y felizmente a todo el mundo le supo a poco. Claro, le supo a poco. Las jornadas, los congresos y los seminarios son así, las ponencias duran lo que duran y las comunicaciones también, ¿no? Claro. Entonces, quizá por entusiasmo, falta de costumbre, pues lo unánime fue, ¡ay, qué lástima que han sido intervenciones muy cortas! Y dijimos sobre la marcha, y tú lo sabes, no nos preocupemos que lo arreglamos para el año que viene. Y evidentemente eso es lo que se ha hecho, ¿no? Se ha generado un ciclo de encuentros con el quinto centenario que se nutre, hasta ahora, y es la intención, de las comunicaciones que se presentaron al Congreso de la Vuelta al Mundo. No tiene por qué ser así en el 100% de las ocasiones, habrá conferencias, habrá intervenciones, habrá mesas redondas que no formen parte de esa línea, digamos, pero hasta ahora la cuestión es que una vez al mes, sin una fecha cerrada, no es el día tal del mes, sino en función de la agenda de los ponentes y de la agenda del propio espacio y de la organización, conjuntamente organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Libro, se han celebrado en enero y en febrero sendas conferencias. La del mes de febrero fue la tuya, sobre la estética de la Vuelta al Mundo plasmada, de la Vuelta al Mundo y las navegaciones americanas, las navegaciones oceánicas plasmadas en el etiquetado de las botellas de vino de Sanlúcar de Barrameda y el marco, los siglos XIX-XX. Y el ciclo lo abrió en enero nuestro querido amigo y colega, el profesor e historiador José Santiago Miranda, que nos habló del viaje de Magallanes y Elcano en un ejercicio de historia comparada entre los textos de Pigafetta, que fue el cronista del viaje, y Stefan Zweig, que es un filósofo y ensayista y escritor antinazi austríaco de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, desde 2013 se vienen elaborando las jornadas de arqueología. Creo que, si no me equivoco, es la tercera jornada la que acaba de terminar. La cuarta. La cuarta. Se ha presentado en este caso el libro de las terceras jornadas, correcto. También un punto interesante a tener en cuenta para toda la provincia y fuera de ella, esas jornadas de arqueología, algo que está trayendo gente de muchos sitios y está trayendo un retorno muy interesante. Manolo, ¿cómo ha ido...? Ya no solo cómo se ha llevado a cabo esas cuartas jornadas, la presentación del tercer libro, sino también cuál es ese retorno y cómo ves que ha ido evolucionando esas jornadas. Bueno, mira, las jornadas de arqueología del Bajo Guadalquivir se plantearon, como bien dices, desde el año 2013 y no se han planteado como unas jornadas locales, porque uno de los problemas con los que se encuentra la organización de este tipo de eventos es el carácter excesivamente local, el peso de lo local. Claro, llega un momento en el que puede ser que ya no haya mucho de qué hablar desde la perspectiva local en un tema concreto, en el que sea, y ya entremos en redundancias, ya entremos en bucles. Entonces, cuando decidimos organizar la jornada de arqueología, nos planteamos, siguiendo además los criterios del Consejo de Europa, hacer una actividad que no fuera estrictamente local, que incluyera lo local, pero que fuera comarcal, que tuviera un carácter más amplio. Y digo, siguiendo los criterios del Consejo de Europa en la organización de las Jornadas Europeas de Patrimonio, que van por ahí. Tratan de no primar lo estrictamente local y sí el concepto de territorio, ¿no? Comarca, área, zona, territorio. Entonces nosotros organizamos, la Asociación de Amigos del Libro, que es de quien parte la idea, Asociación de Amigos del Libro de la Biblioteca Luis de Guila, con la colaboración de la Fundación Casa de Medina Sidonia y del Ayuntamiento, como entidades
coorganizadoras, las tres de la entidad, digo, una iniciativa que surge de los Amigos del Libro, pero que tiene como socios, colaboradores y coorganizadores, mejor dicho, porque colaboradores hay más, como coorganizadores al Ayuntamiento de la Fundación Medina Sidonia. Nos planteamos organizar unas jornadas de arqueología que fueran supralocales. Este año, bueno, pues el año pasado, mejor dicho, las cuartas jornadas, hemos tenido pues intervenciones internacionales. Ya no solamente estamos hablando de que, por ejemplo, el año anterior, las terceras jornadas de arqueología tuvieron una doble sede, Sanlúcar de Barrameda y Jerez, y parte de las sesiones se desarrollaron en el Museo Arqueológico de Jerez, que fue la otra sede, la sede principal era el Palacio Medina Sidonia, la sede de la Fundación Casa Medina Sidonia, y la segunda sede fue el Museo Arqueológico Municipal de Jerez, ¿no? Con Rosalía González, su directora, participando también en la coordinación de la actividad. Sino que ya este año hemos tenido intervenciones pues de otros municipios de la comunidad autónoma, otros municipios de Andalucía, porque las hemos dedicado a las prospecciones y las cartas arqueológicas como herramientas de investigación y de gestión, al calor de haber desarrollado la prospección arqueológica superficial del término municipal de Sanlúcar de Barrameda, que se viene llamando la Carta Arqueológica de Sanlúcar de Barrameda, un proyecto que había estado ahí y, bueno, pujando por salir, y que finalmente este ayuntamiento ha sido el que le ha dado curso y el que lo ha desarrollado, ¿no? Pero este buen hombre, Pelayo Quintero, date cuenta que es que era antifranquista. Antifranquista no era porque no le había dado ni tiempo, era antifascista. Él no entendía el fascismo, era algo que él entendía como algo completamente ajeno a la tradición española. Claro. Él era un monárquico liberal de Sagasta, constitucionalista, un hombre de la Restauración, un hombre de eso tan denostado hoy, sí, que es la Restauración decimonónica. Bueno, pues estuvieron a punto de matarlo, vamos. Sería alfonsino, evidentemente. No, totalmente. Claro. Era un monárquico alfonsino, era gentilhombre de Cámara, senador por designación real, delegado regio de Turismo de Bellas Artes en la provincia de Cádiz, fuertemente vinculado a la monarquía de Alfonso XIII. Con una gran oratoria, y era un... bueno. Era un personaje. Se cumplen este año 150 años, el 150 aniversario de su nacimiento. Nace en Uclés en 1867, en junio. Y es un personaje también muy, muy interesante. Está aquí, no quiero hacer un monográfico sobre el Pelayo Quintero, pero él está aquí porque en su condición de presidente de la Comisión Provincial de Monumentos y de responsable de la gestión de la arqueología de toda la provincia, él tuvo que ver con que Cayetano de Mergelina excavara en Bolonia, con que Schulten excavara en Doñana. Entonces él fue el responsable de la gestión, de la ejecución de los permisos, la supervisión de los trabajos, la inspección, etcétera, etcétera, etcétera. Ese papel, pues más gris, más opaco, que muchas veces no trasciende, pero que es fundamental, que es imprescindible. Pero parece también simpático, Manolo, cuando hablamos, por ejemplo, de la figura de Cayetano de Mergelina y esa poca repercusión o ese poco retorno que ha tenido en la localidad de Sanlúcar. Quizás fuera así en Yecla, me estabas comentando. En el Levante español. Todo. Pero sí, por ejemplo, Manuel Guerrero Esteve. Esteve Guerrero, bueno, alguien que recopila una ingente cantidad de piezas arqueológicas en Asta Regia, y que gran parte de esa colección... Pero Esteve es el fundador del Museo Arqueológico exactamente, de Jerez. Está evidentemente en el Museo Arqueológico de Jerez. O sea que ahí hay algo muy importante de trabajo de primera mano de campo, pero quizás de Cayetano de Mergelina... Pero es inevitable, ten en cuenta que la figura de Esteve Guerrero fue director y creador del Museo Arqueológico de Jerez y fue el comisario de excavaciones en Jerez de la Frontera, siendo además... Con la riqueza arqueológica de aquella zona del campo. Pero es que además incurría otro factor, es que en esa época el comisario provincial de excavaciones era César P. Martín, que no era arqueólogo. Y Esteve Guerrero sí lo era. Con lo cual hay muchos arqueólogos de la provincia que cuando se dirigían más a Esteve Guerrero que a Pemán. Claro. Cuando tenían que hacer consultas, trabajar. Es una figura de autoridad y un referente en la provincia en los años 40, 50 y 60, Esteve Guerrero. Y ya digo, César Pemán era director del Museo de Bellas Artes y comisario provincial de excavaciones, con todos los parabienes y todo el respaldo de la administración franquista. Ten en cuenta que Julio Martínez Santaolalla hace el prólogo. Cuando echan a Pelayo Quintero a Marruecos en 1939, prácticamente porque no se atreven a matarlo, y la red de conexiones personales de Quintero lo saca de la provincia de Cádiz, lo ponen al frente de la arqueología en Marruecos, y allí él le para los pies al régimen franquista, aunque parezca increíble, desde la alta comisaría española en la zona. Pemán, hermano de José María Pemán, escribe un estado de la cuestión sobre la provincia de Cádiz
desde el punto de vista arqueológico en 1940. Es decir, ¿cuál es la realidad arqueológica de la provincia en 1940? No menciona ni una sola vez a Pelayo Quintero de Atauri, que había sido responsable de la arqueología provincial hasta hace unos meses antes. En realidad hasta 1936 cuando lo cesan. Sí, pero el trabajo que había realizado... No, pero te lo digo por lo de la damnatio memoria, por lo de borrar al personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ese mismo César Pemán, que es a lo que voy, no era arqueólogo, era historiador del arte. Era director del Museo de Bellas Artes. Y la gran figura de la arqueología gaditana en esa época es Manuel Esteve Guerrero, que sí es arqueólogo, que sí es director de un museo arqueológico, que sí excava en el campo. Entonces, claro, cuando se excava en Sanlúcar de Barrameda, no buscan a César Pemán, se busca a Manuel Esteve Guerrero. Cuando se excava el olivar de los valencianos en Puerto Real, no buscan a César Pemán, buscan a Manuel Esteve Guerrero. ¿Por qué? Porque es la figura de referencia, es quien debía haber sido posiblemente el comisario provincial de arqueología, el heredero, cargo que es continuador y heredero de ese que tenía Pelayo Quintero, que era el de presidente de la Comisión Provincial de Monumentos. Lo que tenemos es tener el archivo histórico que tenemos. Es una suerte, es un legado. En gran parte se debe a que la bodega González Vía ha seguido estando en manos de la familia González y ese patrimonio no se ha perdido nunca, y poder acceder a ese archivo, a buscar los libros de combinaciones del siglo XIX, eso es algo que te pone los vellos de punta. Realmente ahondar, cuando uno entra en esa biblioteca, en ese archivo, cambia el compás del tiempo. O sea, ahí se para el tiempo y uno empieza a ojear, combinación, a buscar la procedencia de Solera. Es un tesoro, realmente. Es un tesoro. Del sistema de envejecimiento del Jerez. La mayoría de las personas que, bueno, creen saber algo sobre Jerez entienden que el sistema clásico, el sistema tradicional, el sistema primigenio de Jerez siempre ha sido el sistema de criadera y solera, y es un craso error. El sistema de criadera y solera es un sistema relativamente moderno en Jerez. Claro, cuando hablamos de moderno, estamos hablando del siglo XIX. Comienzo del siglo XIX. Pero es que Jerez tiene esa historia, ¿no? Es así. El sistema original de Jerez, como el de todas las zonas vitivinícolas del mundo, es el sistema de añada. Indiscutiblemente, yo no voy a entrar donde nace el sistema de criadera y solera. Donde nació, lo hizo bien, y bien hecho está. Y quien lo descubrió, lo encontró, pues bendito sea, porque encontró un gran sistema de envejecimiento. Pero indiscutiblemente teníamos otro anterior, que era el sistema de añada. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos recordando, recordando anécdotas, recordando estudios y trabajos de estos que han marcado esta cuarta temporada de nuestro café más literario, aquí en esta Baja Andalucía. Nosotros ahora nos quedaremos con el trabajo de Francisco Fernández García Figueras, académico de número de la Real Academia de San Dionisio de Jerez de la Frontera. Y siguiendo a Francisco Fernández García Figuera, cerraremos este segundo especial de la cuarta temporada con nuestro amigo José Antonio Casado Ahumada, pintor sanluqueño. Amigo Francisco, la historia de la Real Academia de San Dionisio de Jerez dice que se funda sus estatutos en 1948 siguiendo otros movimientos intelectuales e importantes desde ya finales del siglo XVIII, ¿verdad? ¿Cómo se origina ese movimiento cultural en Jerez? Bueno, Jerez, primero, la falta de capitalidad provincial. Segundo, la falta de universidad. Prácticamente las universidades han nacido con la democracia, y han nacido en cada provincia una universidad. Prácticamente había un espacio totalmente complicadísimo para la vida intelectual de Jerez, muy complicado. Entonces, lo que tú hablabas de anteriores estamentos,
pues estaba la Academia de los dominicos, tenían una especie de universidad, los jesuitas, también con una universidad de gramática, en la parroquia, la iglesia de San Lucas de Jerez, había también una cátedra para asuntos morales, y como colofón de todo eso, pues bueno, eso seguía ahí como una especie de semilla, pero que no germinaba más. Y llegó a Jerez un personaje que fue don José Cádiz Salvatierra, catedrático que fue del Instituto de Jerez, director durante muchos años, y que prácticamente él montó en el instituto unas lecciones que él llamó lecciones públicas, y ahí empezaron a llegar una serie de corrientes jerezanas de profesionales. Como digo, no estaba organizada ni la universidad ni la vida cultural bajo ningún aspecto. Entonces resulta que don José Cádiz Salvatierra logra que estas lecciones públicas sean el germen de un movimiento. Movimiento, por un lado, van a llegar a él fundamentalmente gente del pensamiento democristiano. Atención, no hablo del nacionalcatolicismo, hablo de democristianos. Gente que después de la Segunda República pues había quedado un poco en la cuneta con pensamientos, llamémosle, de centro-derecha, era de la democristiana. Por otra parte también profesores del Instituto de Jerez, que había un elenco extraordinario, porque también pasaba lo mismo, que eran personas, muchas de ellas, que se habían quedado en el camino de no poder acceder a la universidad porque la guerra pues las cogió en un sitio o en otro y terminaron en los institutos. Claro. Ese fue el motivo de que los institutos se hicieran como piedra excelente para toda la formación de cualquier muchacho, ¿no? Pues todo esto dio lugar a que brotara esta idea de crear una academia. Se crea la academia en 1948 con muchísimas dificultades, porque por la ley del gobierno civil de la provincia era muy complicado la reunión de personas, en aquella época, en la época de la dictadura, de varias personas o alguien que de alguna manera no se supiera de qué iban a hablar. Claro. Entonces hubo que orquestar eso muy bien para que las cosas no fueran a peor. Y el 12 de octubre del 1948 pues tiene lugar la inauguración de lo que era entonces Academia Jerezana de San Dionisio, y que ya desde el año 1991 es Real Academia con el título de Real que le concedió el monarca. Francisco, la década de los años 70, años 60, 70, 80, de esa Sanlúcar de entonces, de esa Sanlúcar de comienzos de la televisión, de esa Sanlúcar también, bueno, de otros cambios políticos, de otros cambios sociales, económicos. También le coge usted como enamorado de nuestra ciudad, de Sanlúcar de Barrameda, con importantes personalidades del mundo de la cultura, como don Eduardo Domínguez Lobato, como el médico Manuel López Vázquez, García del Barrio, Manuel Barbadillo. ¿Cómo fue esa época? ¿Qué recuerdos le trae? Y ¿cómo era ese movimiento cultural de la Sanlúcar de aquella época? Bueno, antes de empezar con el movimiento cultural, hago un inciso. Sí. Yo soy un enamorado de Sanlúcar. Con Sanlúcar yo no puedo ser imparcial, pero creo que mi parcialidad no sería capaz tampoco de hablar de la grandeza que Sanlúcar tiene. Sanlúcar es una ciudad hermosísima. Sanlúcar ha sido para mí, pues no sé, pues igual que en mi profesión. Yo he tenido la academia, llamémosle, o el mundo de la cultura, como hobby. Yo he estado en mi vida profesional y mi mundo de la cultura. Pues yo, en mi vida jerezana, mi hobby ha sido Sanlúcar. Bueno, todo queda reflejado, y perdona que le interrumpa, su último trabajo literario, Sanlúcar y las 3 virtudes teologales. Sí, bueno. Ahora hablaremos de ello. Sí, esto me dio ocasión de conocer a Sanlúcar bien. Siempre me ha interesado mucho la historia. Por tanto, cuando voy a un pueblo, o en este caso, en el caso de Sanlúcar, yo lo que trataba era primero de conocer la historia de Sanlúcar. Guillama, Pedro Barbadillo, tantos otros, pues yo creo que, en fin, esto me informaban directamente. Y después me ha gustado también mucho patear las ciudades. Y siempre, como me decías antes, he tenido grandes amigos en la academia, pero no solo en la academia, que yo venía a Sanlúcar y en el esquinazo de Santo Domingo tenía tenía allí 4 valedores fundamentalísimos en la misma esquina de la iglesia de Santo Domingo. En el Castillo de San Diego, don Manuel López Vázquez.
En la calle Santo Domingo, Eduardo Domínguez Lobato. En la calle de la Mar, Ignacio Pérez. Y en la esquinita en la misma confluencia, Joaquín Quirós, el anticuario, Joaquín Silva Mira, que murió el pobre joven en un trágico accidente. Bueno, pues yo para mí encuentro en la esquina de la calle de la Mar el gran reservorio para donde yo verdaderamente estaba tan a gusto, y bueno, y no digamos más, porque en la otra esquina, don Manuel Barbadillo, con el azulejo de Cecilia Boll de Faber y aquellos Mirabrás que le cantaba el Ave María. Yo creo que yo en San Lucas lo he pasado divinamente. Porque es que digo, lo he pasado divinamente porque soy un enamorado de San Lucas. Porque cuando salía con López Vázquez a ver enfermos, nos íbamos hasta la plancha. Y con Cristóbal y con José cogíamos la Amparito y la Alegrona y nos llevaba hasta allí, y aquello era un recorrido donde yo conocía cosas cada vez más de Sanlúcar. Cuando el pobre de Joselito Huerta estaba con niños muy pequeños, con un bar, llamémosle mínimo, ahí en Bajo de Guía, que afortunadamente los hijos lo han sacado adelante tan magníficamente, y María, su mujer también, con una pasión acerca de aquel bar que su marido tuvo, pues Joselito Huerta también era un sitio donde yo iba. Allí juntos se reunían los sindicalistas con la Duquesita Roja, con Isabel Álvarez de Toledo. Y allí prácticamente yo he vivido muy la vida de Sanlúcar. Una vida intensa. Intensa, interesantísima. Interesante. Y fundamentalmente con una... Bueno, y si a esto le sumamos la grandiosidad monumental de Sanlúcar, esto ya para decir apague, vamos. Es decir, si nos vamos a la O, donde voy a presentar yo precisamente este libro, si nos vamos a la calle Caballero, si bajamos la Cuesta de los Perros, si cogemos la calle Ganado, si nos vamos al Carmen y luego nos llegamos a la Plaza de San Roque y allí en la Trinidad nos asomamos a ver la Virgen de los Dolores, o al Cautivo, o la calle Regina Alante con el convento, o si vamos al barrio alto con las Descalzas, que verdaderamente es una auténtica joya Sanlúcar. Claro. Y también es simpático porque ha conocido a los grandes intelectuales de Sanlúcar de aquellos años. Y también hoy, por ejemplo, has vuelto conociste a don Eduardo Domínguez Lobato, y la nueva generación, por ejemplo, su hijo, que has estado fuera de cámara hablando también con él. Me imagino que también será muy bonito el hecho de ver cómo se continúa con ese patrimonio y con ese legado cultural de padres a hijos, y en este caso, bueno, don Francisco, que lo acabas de conocer, lo acabas de vivir. El otro día me emocioné, porque cuando yo miraba, ¿a quién podía yo decirle que venga a acompañarme en este momento para mí importante de la presentación del libro? Me acordé de Eduardo Domínguez Lobato. Y entonces pregunté a su hijo, me dieron el teléfono, llamé. Bueno, y la comunicación de su hijo conmigo fue tan hermosa, tan fluida, tan magnífica, tan cercana, que para mí fue una satisfacción importantísima. Cuando me llegó un correo en la que prácticamente el recuerdo de su padre lo unía al mío, con lo que hablábamos uno y otro, verdaderamente para mí fue sorprendente el que hubiera todavía esa savia viva de Eduardo Domínguez Lobato, como sé que es la fundación que lleva él, y que creo que de algún modo tú también eres secretario, y bueno, y que yo creo que eso es el ejemplo de lo que fue la vida de Eduardo Domínguez Lobato. Eduardo Domínguez Lobato fue un hombre abierto a los demás, con una generosidad tremenda. Fue un poeta de una dimensión no reconocida. Fue un autor del mundo de la cultura popular fundamental. Fue un mecenas de todos estos primeros artistas que trataban de emerger en el mundo del flamenco. Yo creo que así lo fue todo. Y yo pienso que para mí recuperar ahora a Eduardo Domínguez Lobato hijo, pues significa el decíamos ayer de Fray Luis de León. Pues la verdad que bonitas palabras, por supuesto que sí. Yo creo que es un recuerdo bonito y que se siga luchando, ¿verdad? Ya en esa Baja Andalucía tenemos una Baja Andalucía riquísima, de arquitectura, de patrimonio, de legado artístico. Por donde toquemos tenemos un patrimonio magnífico que tenemos el deber de cuidar y de sacar a la luz y de seguir trabajando por ello, evidentemente. Francisco, su último trabajo literario, Sanlúcar y las tres virtudes teologales. Bueno, cuéntanos un poquito, porque está recién salido, huele a imprenta, ¿no? Y bueno, no se ha presentado
está a punto, ¿no? Lo presentamos el día 30 en la parroquia de la O. De la O, pues cuéntanos un poquito, Bueno, por favor. Bueno, el nombre de las tres virtudes teologales me viene dado muy claramente. Yo entonces yo he sido pregonero de la Semana Santa. He sido también luego mantenedor de los Juegos Florales de la Exaltación del Río Guadalquivir. Y he sido también pregonero de la caridad. Entonces pensé, si la fe de Sanlúcar está en su Semana Santa, si la esperanza de Sanlúcar siempre ha sido el río, y si la caridad es la patrona, la fe y la esperanza de la caridad me han dado el título para este Sanlúcar con las tres virtudes teologales. La Semana Santa de Sanlúcar, yo la conocí a través de personas que yo la conocía, pero a ese mundo cofradiero que hay que conocer para dar un pregón, como yo lo di en el teatro principal de aquí de Sanlúcar, que me presentó, por cierto, entonces, que era alcalde, Juan Antonio Garat, me presentó en aquella ocasión en el teatro principal. Pues yo la verdad es que me ahondé mucho, es que me gusta mucho ahondar. Cuando hablabas antes del patrimonio de Andalucía, el riquísimo patrimonio de Andalucía, es que el riquísimo patrimonio que hay tanto en la imaginería, como en la orfebrería, como en todo lo que, en fin, en todo lo que significa este mundo de la Semana Santa, es un patrimonio verdaderamente a conservar y a mimar, ciertamente, todo lo que hay, ¿no? Y después en el plano del río es lo mismo. El río llega a Sanlúcar para encontrar el mar, para morir aquí, para encerrarse aquí, pero no está todo lo presente que debía estar presente el río en Sanlúcar. El río no debía ser solo Bajo de Guía y Bonanza. El río debía ser la columna vertebral de Andalucía, que ha tenido la suerte de terminar en Sanlúcar. Eso porque verdaderamente la vertebración de Andalucía está a través del río. Y ese río grande, lo que verdaderamente hace al llegar a Sanlúcar, es decir, un aquí estoy yo, como diciendo, vengo de recorrer toda Andalucía. Pero imagino que tu casa en un momento dado habrá sido aquello sería todo lleno de lienzos y de pinturas y de botes, ¿no? De acrílicos o de óleos, sí. Sí, en mi casa, bueno, mi casa de soltero, yo de niño, pues siempre he visto desde pequeño, ¿no? He visto un estudio allí en casa con pinturas, caballetes, lienzos, cuadros por todos lados. Claro. Porque mi padre era aficionado a la pintura y tenía su estudio allí en casa, ¿no? Entonces yo desde que nací, pues he estado viendo eso en casa. Porque es simpático, porque es lo que comentábamos al principio, como tu padre, aficionado a la pintura, aficionado a los pinceles, tú ya de manera profesional, dedicado a la pintura, y ahora tu hija, pues también dedicado al mundo de la pintura. Vuelvo quizás al retorno de la primera pregunta, imagino que es una satisfacción ver cómo va pasando de generación en generación. Sí, por supuesto que ya te he dicho antes que para mí es un orgullo, ¿no? Que por lo menos uno de mis hijos haya seguido mis pasos. Y José Antonio, enamorado de la pintura, enamorado del arte, ¿esto llegó de manera desde pequeño, ha llegado de más tarde? ¿Cómo fueron esos momentos, esos comienzos? Bueno, yo desde pequeño, pues en casa y en el colegio, pues dibujaba como cualquier niño, pues, pero creo que más que ningún otro niño o que cualquier otro niño normal, ¿no? Yo siempre estaba con el lápiz en la mano y si cogía pintura me ponía a pintar, lo mismo en casa que en el colegio, ¿no? Y siempre, vamos, cuando dejaba los estudios me ponía a pintar si tenía tiempo. Cuando empecé a trabajar en otras cosas, pues en el momento que tenía algún rato libre lo dedicaba a la pintura. Hasta que ya pues en el año 80 o algo así, es cuando empecé ya a dedicarme solo a la pintura. ¿Y cómo has visto tu evolución pictórica? O sea, ¿cómo ha ido evolucionando José Antonio de unas técnicas a otras, actualmente 2017, y vuelves la mirada atrás y cómo crees que ha sido tu evolución? Bueno, la evolución, sobre todo desde que empecé a dedicarme solo a la pintura, pues la evolución ha ido muy rápida, ¿no?
yo me he ido notando la mejoría en la pincelada, en conseguir el color, en todo eso lo he ido viendo con más rapidez cuando ya me dediqué solo a la pintura, ¿no? Y en el momento que yo pude dejar los trabajos que hacía y dedicarme a la pintura, pues lo hice porque yo lo tenía muy claro, pero desde pequeño. ¿Cómo es el mundo de la creación? En ese caso, ¿qué necesitas para crear? Porque todas las mañanas no se levanta uno con las mismas ganas de crear, de imaginar una escena o de ver una escena y poder recrearla. Todas las mañanas, imagino que no será lo mismo, ¿no? ¿Cuál es esa rutina, José Antonio? No, siempre no, todas las mañanas no se levanta uno con las mismas ganas, claro, ni igual de inspirado, ni le vienen todas las ideas que puedan venirte otros días, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que si te pones a trabajar desde por la mañana, las ideas te van llegando. Sí, ¿no? O sea, lo que no puede hacer uno es irse a pasear, a ver, intentar buscar la inspiración por otro sitio. Buscar la inspiración en un bar claro, o en cualquier otro sitio, ¿no? Cogiéndote trabajando, tú te pones a trabajar y ya como yo lo tengo, que tengo mis horarios y eso, la inspiración te va llegando con el pincel en la mano, te va llegando. Existe, además también te guardas o te gusta, me imagino, hay una relación importante entre tu pintura y la mar, ¿verdad? La marinería y la playa y... Sí, claro, al haber nacido en un puerto de mar, ¿no? Pues yo a mí es que yo disfruto pintando cosas de Sanlúcar y cosas de Bajo de Guía, cosas de la Jara, cosas de la playa, de las garitas antiguas, que yo esas las he conocido, las garitas estas que se ponían en la playa para sentarse y tener sombra y demás. Esas garitas que eran antes de las... Yo, por ejemplo, de los años 80 recuerdo esas casetas típicas pero esas garitas son mucho antes, esas garitas yo creo que desaparecieron, yo sería muy pequeño cuando desaparecieron. Años 50 quizás, ¿no? En los años 50, 60 desaparecieron ya las garitas esas. Eso las tenía no sé si era una señora o alguien que las tenía y las alquilaba. Llegaba uno a la playa, no tenía que cargar con la butaca como hoy día van la gente. Estás hablándome y se me viene a la cabeza el cuadro que tiene, evidentemente ese cuadro donde se ve esa garita y se ve, si no recuerdo mal, el muelle de Olaso, puede ser, ¿no? Exactamente, también lo he pintado varias veces el muelle de Olaso porque lo recuerdo de niño, yo recuerdo de haberme tirado desde el muelle. Sí, ¿no? Es el estilo que yo tengo de pintura realista, que es la que me gusta, es la que disfruto con ella, por lo menos de momento, es con la que disfruto, ¿no? Y yo intento siempre, mientras más detalle, mientras más realismo, más luz, sobre todo juego mucho con las luces. Lo que más me interesa a mí de mis cuadros es conseguir una buena luz, ¿no? Que yo creo que lo es todo en la pintura. Lo mismo que en la fotografía. La fotografía plana de luz no tiene prácticamente mérito, ¿no? Una fotografía que tenga una luz bonita, una luz, un contraluz, una luz lateral, pues lo mismo ocurre en la pintura, ¿no? Y buscas esa luz, buscas esos contrastes, pero, por ejemplo, pese a ser autodidacta, ¿vas reinventándote en la pintura? En el sentido de que vas siguiendo otras técnicas de otros autores, nuevas técnicas, nuevos métodos, las incorporas a tu trabajo diario o simplemente sigues tu camino como... Sí, no, vamos, siempre te influyen otros pintores, ¿no? A mí, sobre todo al principio, me influían otros pintores, ¿no? A mí Sorolla siempre me ha influido mucho porque me ha gustado mucho la pintura de Sorolla. Y yo, toda la pintura que veo que me gusta, creo que aprendo, aunque sea detalles, ¿no? de otros pintores, siempre se aprende, ¿no? Yo creo que se aprende hasta de pintores malos, siempre tienen algo bueno que se puede aprender. Claro, de ellos. Y vas incluyéndolo a tu trabajo diario, ¿verdad? Porque siempre sin perder uno el estilo de uno, estilo, ¿no? Por supuesto que sí.
porque le dedicas cuántas horas diariamente, porque es tu trabajo, evidentemente, o sea, que hay 9, 10, 11 horas de trabajo. Sí, ahora trabajo menos en mis cuadros, trabajo menos horas diarias por el tema de las clases, ¿no? Pues como dedico las tardes a las clases, pues le dedico menos horas. Las tardes que por lo que sea no tengo alumnos o lo que sea, intento, sobre todo ahora que tengo poca obra para la exposición y tengo que pintar casi corriendo, pues aprovecho las tardes también para pintar un poco. ¿Y qué necesitas tú, qué necesitas José Antonio para buscar esa inspiración? Sentarme delante del caballete. Empezar a trabajar. Claro, y ponerme a trabajar. Hay veces que me pongo con un cuadro y llega un momento que no voy con el cuadro, que no sé si eso es inspiración o no es inspiración, sí, que no. Y lo tengo que dejar a un lado y cojo otra cosa y así te va llegando la inspiración, claro. Estando trabajando. Estando en el sitio. Claro. Amigos de Café de Levante, y con esto cerramos el segundo especial de la cuarta temporada. Que tengan muy buenas noches y sean muy, muy felices.